Un saludo para todos, mi nombre es Daniel Camacho, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUM. Precisamente hoy me encuentro ante ustedes presentando el trabajo final de la asignatura Programación Orientada a Objetos 2, donde seleccioné el tema de principios avanzados de la programación orientada a objetos para abordar los conceptos de cohesión, acoplamiento, reutilización y manejo de excepciones. Yo soy un fiel creyente de que para escribir código de calidad o precisamente en general también para ser un buen programador no basta solamente con saber qué es una clase o qué es una herencia. Yo creo que la clave para construir un software robusto y escalable reside precisamente en dominar los principios del diseño avanzado. Por eso en esta presentación vamos a explorar estos cuatro pilares fundamentales de la ingeniería de software, siendo nuestro primer concepto el concepto de la cohesión, que está íntimamente ligado con el principio de responsabilidad única. La cohesión, en términos sencillos, mide qué tan bien los elementos dentro de un módulo, o entiéndase por ejemplo una clase, trabajan juntos para lograr un propósito único. La meta, cuando escribimos código de calidad, es precisamente lograr un alto nivel de cohesión. Por eso mencionaba que está directamente ligado con el principio de responsabilidad única, que nos dice también que una clase debe tener solamente una razón de ser y una razón de nosotros modificar. Por eso ante ustedes traigo estos ejemplos. A la izquierda un ejemplo de mala práctica con baja cohesión y a la derecha un ejemplo de buena práctica con un alto nivel de cohesión. Como vemos a la izquierda tenemos una clase que se llama gestor todo. Esta clase funciona como Dios, una clase Dios, que tiene métodos para imprimir reportes, guardar datos en la base de datos y enviar emails. ¿Cuál es el problema? Se estarán preguntando. El problema es que si cambiamos, por ejemplo, la lógica de conexión a base de datos o la forma de imprimir o la de enviar emails, nos cambia completamente la lógica de toda la clase y nos toca entonces entrar a recopilar o ajustar directamente todo el funcionamiento de la clase porque estamos rompiendo el principio de responsabilidad única. En contraste, por el lado derecho, vemos un nivel alto de cohesión donde hemos dividido las responsabilidades en clases enfocadas. Tenemos impresora reporte, repositorio de datos y servicio email. Cada una se preocupa por una única tarea, haciéndola mucho más fácil de entender, de mantener y sobre todo de testear de manera aislada. Por eso nuestro código, buscando siempre escribir código de calidad, buscamos también un alto nivel de cohesión. Esto está directamente ligado con nuestro segundo concepto porque parecen conceptos directamente opuestos. El concepto de acoplamiento es el grado de interdependencia que existe entre módulos o clases. Nuestra meta aquí va a ser buscar un bajo nivel de acoplamiento. ¿Por qué? Porque un bajo nivel de acoplamiento significa que un cambio en una clase va a tener un impacto mínimo en otras clases. Por eso, para lograrlo, aplicamos el principio de inyección de dependencias, lo que nos lleva a nuestros ejemplos. Nuevamente, a la izquierda tenemos un ejemplo de mala práctica con un alto nivel de acoplamiento y a la derecha un ejemplo de buena práctica con un bajo nivel de acoplamiento. Como vemos a la izquierda, la clase orden crea directamente la clase concreta servicio mail. Esto se llama dependencia directa. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el constructor del servicio mail cambia, la clase orden se rompe y debe ser recompilada o incluso si la lógica de negocio de la clase orden directamente no ha cambiado debido a que están fuertemente acopladas. Por el contrario, a la derecha, en el ejemplo de bajo acoplamiento, introducimos el concepto de interfaz y inyección de dependencias. Entonces, ¿qué tenemos? Una interfaz iServicio Mail, donde ahora la clase orden no depende de una clase concreta, sino de la abstracción que hemos implementado directamente, pues la interfaz, donde se inyecta a través del constructor. Esto es fundamental. Ahora la clase orden solo se preocupa de su funcionalidad, es decir, enviar, no por quien la está implementando. Entonces podemos cambiar de un servicio de mail a un servicio, por ejemplo, de SMS sin tocar el funcionamiento de la clase orden. Esto nos lleva a que, por ejemplo, en nuestro código siempre busquemos entonces un bajo nivel de acoplamiento para mantener unos estándares altos de código de calidad. En nuestro tercer concepto, el tema de reutilización, precisamente entramos al debate de la herencia versus la composición. No podemos negar que históricamente la herencia ha sido la forma más popular de reutilizar el código.
debido a que funciona bajo el principio de la premisa de es un. Sin embargo, en el desarrollo avanzado aprendemos que la herencia tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Precisamente pararte sobre una base frágil. Un cambio en la clase base puede introducir errores completamente inesperados en todas las subclases. Por eso, el principio moderno es favorecer la composición sobre la herencia. La composición tiene una relación, tiene un, donde en lugar de hacer que una clase herede un comportamiento, la clase contiene o utiliza otras clases, generalmente a través de interfaces para lograr su objetivo. Es decir, nos lleva a escribir un código más flexible, donde se reduce drásticamente el conflicto del acoplamiento. Por eso ante ustedes traigo este siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de composición en C#, donde tenemos una clase gestor usuario que necesita dos funcionalidades externas: guardar datos a través de la interfaz iRepository y la clase y la acción de registrar acciones, a través de la interfaz iLogger, en donde en lugar de heredar de ellas, lo que hace es que la recibe como parámetro en su constructor. Y nosotros, al estar usando interfaces, la clase gestor usuario puede ser creado con cualquier tipo de repositorio, ya sea SQL, no SQL o incluso un repositorio de prueba para el equipo de testing. Y a la vez con cualquier tipo de logger, ya sea consola, de archivo, etc. Esto demuestra que, por ejemplo, la reutilización flexible y la implementación de un diseño modular nos permite primero escribir código de calidad con un bajo nivel de acoplamiento y que es fácil de ensamblar, como si estuviéramos armando piezas de Lego. Lo que nos introduce yo creo que el concepto más importante, debido a que yo creo que el código perfecto no existe y por eso no tenemos que hablar del manejo de excepciones. Siempre tenemos que estar preparados para los fallos de entorno, ya sea de red, de disco, de permiso, cualquier cosa, porque un manejo deficiente de excepciones nos puede llevar a bloqueos o incluso peor, a la pérdida de datos. Por eso, en este punto propongo implementar al menos 3 módulos importantes para la buena práctica del manejo de excepciones. El primero, la implementación del bloque try, que encierra únicamente el código que sabemos que puede fallar, como por ejemplo una operación de tipo i o una operación de tipo o, una operación de tipo parsing. En el segundo bloque implementamos un cache específico. Aquí hago un pequeño inciso porque creo que una recomendación de buena práctica es evitar capturar las excepciones a través de la excepción genérica exception, a menos de que vayamos de pronto a relanzar. Por eso en el ejemplo que les presento capturamos las excepciones a través de file not found exception y io exception, que nos permite primero dar mensajes de error precisos al usuario y registrar la información de manera correcta. Y finalmente, la implementación del bloque finally. ¿Por qué es crucial implementar un bloque finally? Porque se ejecuta siempre, independientemente de si hubo un error o no. Su propósito principal es limitar los recursos, como por ejemplo cerrar un string reader o una conexión a base de datos, evitando fugas de memoria o bloqueos. Y la gestión de los recursos es vital en la ejecución de nuestro sistema. Aunque de pronto en el C# moderno, con la implementación del patrón using, esto lo hace automáticamente, siempre es importante de pronto, al menos en este ejemplo, ilustrar el principio fundamental del bloque final. Llegados a este punto, quiero agradecer a las personas que se han quedado y nos han acompañado a lo largo de esta presentación y traigo para finalizar para ustedes el tema de las conclusiones, donde quiero recordar unos puntos claves. Primero, buscamos siempre alta cohesión en nuestro código de calidad para tener clases con una sola responsabilidad. 2. Buscamos bajo acoplamiento usando abstracciones y la inyección de dependencias. 3. En el tema de reutilización, favorecemos siempre la composición sobre la herencia para reutilizar código más flexible y dinámico. Y finalmente, el manejo de excepciones, siendo específicos, procuremos siempre ser específicos al capturar y diligentes al liberar los recursos. Nuevamente, gracias por acompañarnos hasta este punto y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Un saludo.